Vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pedimos, Señor, que nos bendigas y acompañes en esta clase. Ayúdanos a ver las diferencias que hay en las iglesias cristianas hoy en día y por qué existen esas diferencias. Tú y también nosotros quisiéramos que todas las iglesias fueran unidas, pero tendría que ser en base a la sana doctrina de tu palabra. Pero ya estamos viendo que hay iglesias que, además de lo que dice tu palabra, están agregando sus propias ideas por sus propios razonamientos, por otras fuentes de doctrina que quizás tengan por las tradiciones, y eso impide que haya esa unidad. Y también causa confusión para que sea difícil establecer una verdadera identidad espiritual, pero basada en tu palabra y no en opiniones, no en especulaciones, no en sentimientos, sino en lo que tu palabra claramente dice. Hay una gran tendencia hoy día también de si algo siente bien, entonces debe estar bien, vamos a seguirlo. No es la fuente que tú quieres que sigamos. Y tú has dicho que nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas en Jeremías. No sigamos entonces los sentimientos, lo que dice el corazón, sino lo que dice tu palabra. Ayúdanos a hacerlo así. Y si las emociones contradicen algo que la palabra dice, ayúdanos a poner a un lado en ese momento las emociones y los sentimientos para seguir lo que tu palabra dice. Así estamos más seguros de tu favor y la vida eterna en el cielo al final. Entonces, que estas clases sirven a ese propósito también, Señor, para que estemos viendo realmente si una enseñanza de una iglesia realmente es enseñanza de tu palabra o algo sacado del contexto, algo que inventado por interpretaciones o conclusiones humanas. Entonces, ayúdanos en todo eso, Señor, a través de lo que tu palabra realmente dice. Todo esto, Señor, pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a hacer las preguntas de siempre. En primer lugar, ¿en qué se basa una buena relación con Dios? En nuestro Señor Jesucristo, que Él vino, obedeció la ley en lugar de nosotros como nuestro sustituto. Ajá. Y también el pago del castigo que nosotros teníamos por nosotros, la muerte eterna, como nuestro sustituto. Ok, muy bien, Zoilo. Bien contestado. Entonces, ¿para qué sirven las buenas obras que luchamos para hacer? Las buenas obras sirven como gratitud, agradecimiento a Dios. Muy bien. a Dios. Ahora vamos a, muy bien, Zoilo, vamos a dejar que otro también conteste la próxima. ¿Para qué sirve la fe? La fe es una herramienta para obtener la salvación. ¿Para qué? Obtener la salvación. Bueno, para recibir personalmente, sí, el beneficio de la salvación que ganó con su vida y con su muerte. Muy bien. ¿Y cómo es que llegamos a tener la fe? Por el oír de la palabra de Dios. ¿Y un ingrediente más necesitamos? Porque hay muchos que oyen la palabra de Dios, pero nunca llegan a la fe. ¿Qué más necesita para que lleguemos a la fe, además de escuchar la palabra? Según la Biblia. Creer. Bueno, fe es creer, es sinónimo. Ya. 1 Corintios 12. El Espíritu Santo. Eso, necesitamos la obra del Espíritu Santo, el cual obra por la palabra, sí. Cuando escuchamos la palabra, Él es el que está obrando. Y si llegamos a creer o tener fe, Él es el que lo ha hecho. Bien. ¿Para qué sirve el arrepentimiento? Nos prepara para apreciar el Evangelio mediante la ley que nos muestra nuestros pecados. Muy bien. ¿Eso? ¿Y cómo llegamos a tener el arrepentimiento? Si ya has dicho por la ley,
pero otra vez, el otro ingrediente, igual que con la fe. ¿Quién nos da el arrepentimiento? ¿Quién obra el arrepentimiento? El Espíritu Santo. Sí, eso. Entonces, eso siempre se necesitan las dos cosas. La palabra, en este caso la ley, y la obra del Espíritu Santo que usa la ley para obrar el arrepentimiento en nosotros, el cual sirve para prepararnos para apreciar el mensaje del Evangelio que nos habla de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre la ley y el Evangelio? La ley nos muestra nuestros pecados. Ajá. ¿Y el Evangelio? Las buenas noticias. Ajá. ¿Qué buenas noticias? Lo que Jesús hizo por nosotros. En cuanto al pecado, o sea, que Él pagó el pecado por nosotros. Exacto. O sea, la ley nos muestra que somos pecadores y el Evangelio muestra que Jesús pagó por nuestros pecados. Bien. Otras diferencias. La ley nos muestra la ira de Dios. Ok. El Evangelio, el amor. Su amor, exactamente. En Cristo podemos agregar. Bien. ¿Y otras? La ley nos muestra las malas noticias. Las malas noticias, ok. ¿Y el Evangelio? El Evangelio nos muestra las buenas noticias. Correcto. Todavía hay otras. ¿Qué hace la ley diferente al Evangelio en su esencia? La ley para los que están confiados en su pecado. Es para quién, ok. ¿Y para quién, o a quién vamos a predicar el Evangelio? A los que están, o sea, ya arrepentidos, a los que están preocupados. Por sus pecados, ¿sí? Por sus pecados. Tienen tristeza por sus pecados. Bien. Entonces, ¿qué hace la ley? ¿O qué es en su esencia? ¿Son sugerencias? La ley nos da mandamientos, ¿verdad? Sí, la ley nos Mandamientos que según la voluntad de Dios nosotros debemos cumplir. Esa es la ley. La ley manda a nosotros obedecer y cumplir. ¿Qué hace el Evangelio? Él nos da la solución. Bueno, ese es problema, solución. ¿Qué solución nos da? En contrario a la ley que nos manda a nosotros. ¿La ley manda, el Evangelio manda algo? ¿El Evangelio manda algo a nosotros? La ley es la que nos pide Dios que nosotros hagamos, lo que nosotros debemos hacer, lo que debemos cumplir. Y el Evangelio es lo que Dios hace por nosotros. Es lo que Él hace por nosotros, ¿sí? La ley manda a nosotros a hacer, el Evangelio dice lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pues Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Muy bien, Jenny. Bien, yo creo que ya hemos hablado las diferencias principales entre ley y Evangelio. Muy bien. ¿Preguntas al respecto? Si no, ya vamos a introducir el video para hoy, en el cual vamos a examinar más al fondo la doctrina de la Iglesia Católica. Esta es una lección de transición, en el sentido de que nosotros ahora estamos haciendo comparaciones específicas. Voy a poner en mudo. En esta lección examinaremos las diferencias entre la Iglesia Luterana Confesional y la Iglesia Católica Romana. Nuestra esperanza es, el comparar las diferencias, les ayudará a encontrar mejor su propia identidad espiritual. El propósito es de hacer comparaciones específicas
es que nuestra intención es la de tratar de llegar a tener una identidad espiritual para nosotros mismos. Con tiempo esperamos y oramos que ustedes lleguen a la conclusión de que no hay nada más que una iglesia o denominación que enseña toda la verdad de la Biblia y que esta iglesia es la iglesia luterana confesional. No cualquier iglesia luterana, porque hoy día la mayoría de las iglesias luteranas también se han apartado, pero una verdadera iglesia confesional que confiesa abiertamente y por sus escritos todo lo que la Biblia realmente dice. De eso estamos hablando cuando hablamos de confesional. Bien. ¿Alguna inquietud? Si no, vamos a ver el video. Ya vamos. Segunda parte. Bienvenidos a la segunda lección de este breve curso diseñado para ayudarle a determinar su identidad espiritual. En la primera lección vimos el desarrollo espiritual de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana y la Iglesia Reformada. Y le dijimos que nos identificamos con la teología de la Iglesia Luterana, porque hemos encontrado que su enseñanza es exactamente la misma de la iglesia cristiana primitiva. En esta lección continuamos examinando las diferencias básicas entre los tres grupos principales. En esta lección explicaremos cómo nos diferenciamos de la Iglesia Católica Romana y en la próxima cómo nos diferenciamos de las iglesias evangélicas o reformadas. Utilizaremos como método un diálogo entre María, miembro de la Iglesia Católica, y Eduardo, miembro de nuestra iglesia. El diálogo comienza cuando María le pregunta a Eduardo: ¿es mucha la diferencia entre tu iglesia y la católica? Eduardo responde: en muchos aspectos somos iguales. Por ejemplo, también creemos en la Santísima Trinidad, un solo Dios en su esencia, que se ha revelado en tres personas distintas, pero iguales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También usamos las palabras del credo apostólico, el credo niceno, atanasiano, para confesar nuestra fe. También creemos en los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Oramos el Padre Nuestro. Creemos que los 10 mandamientos todavía expresan la voluntad de Dios y tratamos de vivir de acuerdo con ellos por gratitud a Dios. Pero sobre todo, creemos que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, que fue enviado a este mundo por su Padre Celestial, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, para que mediante su vida perfecta, que llevó a cabo como el sustituto de todos, pudiéramos ser considerados por Dios como personas que hemos obedecido siempre su santa ley, y para que mediante su muerte inocente pudiera perdonar los pecados del mundo. Contesta María: con tantas cosas en común y sobre todo con la misma creencia de que la muerte de Cristo perdonó los pecados del mundo, ¿cuál es la diferencia entonces, si es que la hay? Eduardo contesta: sí hay una diferencia, María, y es una diferencia fundamental. Es una diferencia que se puede ver al examinar la siguiente pregunta: ¿cómo recibimos la justicia de Dios y el perdón que Cristo ganó mediante la muerte inocente? ¿Cómo? Es la palabra clave. Aquí es donde tu iglesia y la mía tienen diferentes opiniones. La creencia central de la Iglesia Católica Romana es que el perdón no es gratis, sino que tiene que ser merecido. Dicho de otra manera, enseña que el perdón y la salvación requieren una cooperación entre Dios y el hombre. Es decir, Cristo hizo su parte cuando hizo disponible el perdón. El hombre, después, tiene que cooperar para merecer este perdón, por medio de su fe y sus buenas obras. Es decir, su propia obediencia a los mandamientos de Dios. Nosotros pensamos de otra manera. Creemos y enseñamos que Cristo no solamente hizo disponible el perdón, sino que Dios también nos da este perdón por medio de su gracia, o sea, como un favor no merecido. Y además de esto, por su gracia, también nos atribuye a la obediencia perfecta de Jesús a nosotros. En otras palabras, María, creemos y enseñamos que el perdón no lo tenemos que ganar, merecer o comprar. Más bien, lo recibimos plenamente como un regalo de Dios por medio de la fe. Por lo tanto, nuestro perdón no depende en absoluto de lo que hagamos para Dios,
depende por completo de lo que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ha hecho y hace por nosotros. Para resumir, la Iglesia Católica Romana dice que el perdón tiene que ser merecido. Nosotros decimos que el perdón no es algo que merezcamos, sino que es nuestro por medio de la fe, como regalo gratuito de Dios. María contesta, ¿cuándo comenzó esta diferencia entre tu iglesia y la mía? Eduardo responde, la idea de que el hombre tiene que ganar su propio perdón y hacer su propia obediencia ante Dios no comenzó con la Iglesia Católica Romana. Existió entre los judíos que vivieron en la época de Jesús y antes. Los judíos buscaban ganar su propia salvación al observar la ley, es decir, por sus buenas obras. Pero Jesús les dijo que el perdón y la vida eterna no solo por la fe en Él. Esta diferencia hizo que la mayoría de los judíos rechazaran a Jesús y que finalmente lo crucificaran. Poco después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, este mismo conflicto apareció entre las primeras congregaciones cristianas y los judaizantes. Los apóstoles enseñaron a los primeros cristianos que el perdón de los pecados se recibía por la fe, como regalo gratuito e inmerecido, dado a ellos por medio de la gracia, y ellos creyeron. Más tarde, los judaizantes se infiltraron en estas congregaciones y enseñaron que el perdón de los pecados no era gratuito y que la simple fe en Cristo no era suficiente para la salvación. Enseñaron que la salvación venía a través de una combinación de la fe en Cristo y la observancia de la ley por medio de las buenas obras. María contesta, ahora veo claramente la diferencia entre tu iglesia y la mía con respecto al perdón. Pero, Eduardo, ¿por qué creen así? Eduardo contesta, la razón, María, está en los siguientes versículos. Efesios 2, 8 y 9 dice, pues es por la gracia que ustedes han sido salvos, mediante la fe. Y esto no es de parte de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Este versículo es muy claro, pero hay muchos más. Romanos 3:20 dice, nadie será declarado justo, o sea, perdonado, a los ojos de Dios por guardar la ley. Es decir, nadie puede ganar el perdón mediante sus buenas obras. Un poquito más adelante, en el mismo pasaje leemos, todos han pecado y no alcanza la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que vino por medio de Cristo Jesús. Romanos 3:23 y 24. Ser justificado es ser declarado inocente de la culpabilidad y del castigo que nuestros pecados merecen. Este versículo nos dice que el perdón es algo que recibimos gratuitamente, por pura gracia de Dios. Este pasaje de Romanos concluye con el resumen que se encuentra en el versículo 28. El hombre es justificado, o sea, perdonado, por la fe, aparte de la observancia de la ley. En el libro de Galatas leemos más al respecto. Nosotros, San Pablo hablando con San Pedro, sabemos que no se alcanza la justificación por la observancia de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que nosotros también hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por la observancia de la ley, porque por haber guardado la ley, nadie será justificado. Gálatas 2:15, 16. Y en el siguiente capítulo dice lo mismo. Es evidente que nadie es justificado delante de Dios por la ley. ¿Por qué? El justo vivirá por la fe. Gálatas 3:11. Y como indiqué antes, hay muchos versículos más que dicen lo mismo. Es más, Romanos 5:19 indica que hasta la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios que Él exige fue hecho por Jesús por nosotros como nuestro sustituto. Dice, por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Es con base en estos versículos que creemos que el perdón de los pecados y la obediencia perfecta que necesitamos para satisfacer los requisitos de Dios no son cosas que Cristo hizo disponibles solamente para que el hombre pudiera ganarlas, sino que el perdón nos da su gracia y que recibimos gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. María contesta, ahora entiendo muy bien la diferencia fundamental entre tu iglesia y la mía, pero ¿es importante la diferencia? Eduardo contesta, sí. La diferencia es muy importante por las siguientes 3 razones. Primero, esta diferencia es la causa de muchas otras diferencias. En segundo lugar, afecta la actitud o la motivación con la cual servimos al Señor. Y finalmente, lo que es más importante, va directo al grano con respecto a si una persona se salvará o no. En la segunda parte de esta lección,
Examinaremos estos 3 puntos claves, pero primero hagamos un ejercicio de repaso y refuerzo. Bien, hasta ahí el video. ¿Tienen alguna pregunta, duda con respecto al video y su contenido? Voy a aquí habilitar sus micrófonos. Ya. ¿Algo? Entonces, vamos a hacer estas preguntas. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana Confesional? La diferencia más importante. Todas las demás diferencias son, la gran mayoría de las demás diferencias son a causa de esto. ¿Sobre qué punto es la diferencia? Sobre que antes, para poder ser salvo, ellos creían que era por obra. Y ahora La diferencia principal tiene que ver con la salvación. La Iglesia Católica enseña que además de lo que Cristo, ellos enseñan que Cristo pagó el castigo por los pecados, pero además de eso el hombre tiene que merecerlo con su propia obediencia a los mandamientos, ¿sí? O sea, es una colaboración entre Jesús y el hombre. ¿Y qué enseña la Iglesia Luterana? Confesional, vamos a agregar siempre. En cuanto a la salvación. que es por el mérito de Jesucristo. Y que son las dos cosas que Jesús tuvo. Porque en parte el problema de la Iglesia Católica es que no reconocen la segunda cosa que Cristo tuvo que hacer. Reconocen la segunda, que Él pagó el castigo en la cruz. Pero ¿cuál es la parte de la misión de Jesús que no reconocen? Que él abolió la ley. Eso, que en su vida Él ¿abolió la ley? No, no abolió la ley. ¿Eso es lo que dijo? Consumado es. Bueno, terminado es en la cruz todo lo que era necesario para nuestra salvación. ¿Qué son las dos cosas necesarias para que nosotros pudiéramos estar bien con Dios? Y al principio contestaron bien. Él cumplió la ley. Sí, sí, no abolió la ley, la cumplió por nosotros, para que nosotros no tengamos ya que cumplirla. En ese sentido, lo abolió como algo necesario para la salvación, pero no la abolió completamente, no, eso tiene que ser cumplido, pero Él la cumplió por nosotros. Y esa es la parte que la Iglesia Católica no enseña. Dicen que Cristo pagó el pecado, pero usted tiene que obedecer los mandamientos para ser salvo. ¿Sí? El hombre tiene que hacer esa parte. Pero la Biblia dice que Jesús lo hizo todo, no parte. 100% lo que necesitaba el hombre, Jesús lo hizo por nosotros. Y eso es lo que la Iglesia Luterana Confesional enseña de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que para nosotros es gratuito. Si uno tuviera que obedecer la ley, ya no es gratuito la salvación o la justificación. Pero la Biblia dice claramente en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Jesús hizo esas dos cosas que necesitábamos para la salvación. Obedeció la ley perfectamente por nosotros y pagó el castigo que hemos merecido por nuestros pecados. Por eso es gratuito para nosotros. ¿Sí? ¿Entendieron?
hermano, ¿y en qué se basan ellos? La Iglesia Católica Romana que dicen, o sea, que hay que Bueno, cumplir la finalmente ley. llegó el Papa a concluir eso, ¿sí? Y hay ciertos versículos que aparentemente indican eso si los saca de contexto. Por ejemplo, un joven rico se acercó a Jesús haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Entonces Jesús sabiendo que estaba mal en su posición, entonces le preguntó sobre la ley. ¿Qué dice la ley? Ah, sí. Oh, pero cito nada más la segunda parte de la ley, honrar padre, madre, etc. Sí. Y Jesús dijo, sí, haz esto y tendrás vida eterna. Pero ¿qué quería decir Jesús? ¿Jesús quería decir que alguien puede ganar la salvación de esa manera? No. Jesús sabía que ese joven ni había guardado el primer mandamiento, que amaba sus riquezas más que a Dios. Y quería que el joven se diera cuenta por su propia cuenta de eso. Por eso dijo, haz esto. Implícito era en esa declaración, no lo has hecho. ¿Sí? Entonces, él pensaba que sí. Entonces, para que se entendiera bien que no había guardado la ley, Jesús le dio un mandamiento especial que tenía que ver con el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y dijo, ve, vende todo lo que tiene y da a los pobres y sígueme. Ya no pudo hacer porque amaba sus riquezas. Ya se dio cuenta que no había guardado la ley. Entonces, pero si saca nada más esa declaración, haz esto y vivirás, fuera de su contexto, fuera y no incluye lo que dice enseguida, claro, fácilmente uno llega a la conclusión, bueno, la vida eterna es por cumplir la ley. ¿Sí? Entonces, ellos pueden usar versículos así. Otros que dicen, en cuanto a la resurrección, algunos los que han hecho bien resucitarán para vida eterna. Los que han hecho mal para desgracia eterna. Uy, entonces ahí parece que es por hacer el bien. Pero ¿cómo se puede explicar viendo el contexto? Que Jesús hizo el bien por nosotros. Dios nos ve como habiendo hecho el bien porque tenemos los méritos de Jesús, su obediencia en nuestra cuenta ante Él. En ese sentido, sí, sus obras son mis obras, me pertenecen, aunque no las hice. Eso es como se explica esos versículos. Pero finalmente, la lógica humana siempre concluye por el viejo Adán en nosotros que quiere tomar la gloria. No, tú tienes que hacer, tú puedes hacer lo que se necesita tú mismo. Y a lo largo de los tiempos, de los años, eso llegó a ser más y más prominente. Y finalmente un papa declaró que era así. Ya de ahí en adelante, siempre la iglesia ha enseñado que es por obras que se salva. Pero basados todavía, ellos usan versículos, pero fuera de su contexto. Versículos que no dicen eso realmente, si entiende todos los contextos, ¿sí? ¿Entiende? Sí. Bien. Segunda, ¿cuál grupo religioso en la época de los apóstoles tenían una enseñanza similar a la de la Iglesia Católica con respecto a la salvación? ¿Cómo se llamaban? ¿No era luterana? No, Martín. que tenían enseñanzas similares a la católica. No, la luterana tiene completamente contraria a la católica. ¿Qué grupo en esa época? En esa época Martín Lutero no había nacido todavía. Entonces no había iglesia llamada luterana. ¿Qué grupo religioso en la época de los apóstoles tenían una enseñanza similar a la de la Iglesia Católica hoy en día? ¿Se llamaban los? ¿De los judíos o israelitas? Ok, pero se llamaban, no eran todos los judíos porque también los apóstoles de Jesús eran judíos, eran judaizantes que querían volver a la salvación por la ley judaica. Entonces, la ley dada a los judíos o a Israel
querían volver a eso e incluirlo para la salvación, especialmente la circuncisión. Estaban enseñando que para la salvación es necesario circuncidarse. Entonces, eso era. O sea, agregaban, se habían infiltrado a las iglesias cristianas, ya aparentemente seguían a Cristo, pero además de lo que Cristo había hecho, estaban tratando de enseñar que el hombre tenía que obrar también. Y eso es lo que hace la Iglesia Católica. Es parte de Jesús, parte del hombre. Eso es lo que enseñaban los judaizantes. Ahora, tercera pregunta. ¿San Pablo aprobó o condenó las enseñanzas de los judaizantes con respecto a la salvación? En Gálatas. Él condenó. Él condenó. Condenó y fuertemente condenó. Si un ángel del cielo anunciara otro evangelio del que nosotros os hemos anunciado, que sea anatema. Y estaban estos judaizantes anunciando otro evangelio. El verdadero evangelio dice que Cristo lo hizo todo. Un evangelio que realmente no es, dice que no. El hombre tiene que colaborar en su propia salvación. Tiene que hacer algo él mismo. Eso no es evangelio. No es el verdadero evangelio. Entonces estaba condenando fuertemente. Si estaba condenando fuertemente la doctrina de los judaizantes, ¿qué harían con la doctrina católica? Entonces, ¿la aprobaría o la condenaría? La condenaría, ¿sí? Entonces, en Gálatas 3:10 dice, el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Y ellos están dependiendo de las obras de la ley en parte para su salvación. Entonces, condenaría, o claramente entonces no es una doctrina que Dios acepta, ni los apóstoles aceptarían. ¿Han entendido? Y no es con gusto que enseñamos esto, pero son hechos, son realidades que existen en la iglesia hoy en día. Y entonces, para que las personas no sean engañadas, entonces sentimos la necesidad, viéndolo nosotros, al hacer la comparación entre lo que la Biblia enseña y lo que esta denominación de los católicos romanos enseñan, vemos esta gran diferencia. Y en la próxima, del miércoles, vamos a ver que esta doctrina, que es la más fuerte, lo más horrible, llevó a muchas otras doctrinas no bíblicas. Porque que tienen todo sentido. Si la salvación es por obras, entonces todo lo demás que ya han comenzado a enseñar también tendría sentido. Pero si la salvación no es por obras, entonces no hay nada de sentido en estas otras cosas que están enseñando. Comenzando con el purgatorio, por ejemplo. Si Jesús allá pagó el castigo total, entonces no hay necesidad que el hombre tenga que también pagar algo de penitencia o de purgatorio o de sufrimiento por su propio pecado. Entonces, todas esas cosas llegaron a existir una vez que ya estaba fijo y fundamental para ellos que el hombre tiene que hacer algo para su propia salvación. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, eso veremos el miércoles. Después, como he dicho, voy a viajar el viernes, pero Nathan Schulte ya le he indicado que ustedes habrán terminado la segunda lección y le tocaría a él la tercera, donde se va a hablar y aclarar más sobre las iglesias evangélicas. ¿Y por qué no estamos unidos con ellos? Pues los dos estamos separados de la católica porque no podemos unirnos nosotros. Y entonces eso vamos a ver en esa lección. Y en la cuarta, que él también enseñará, verán más sobre nosotros, cosas que sí enseñamos y queremos que estén claros sobre eso. ¿Algo más de pregunta, duda para este momento?
Como ha dicho Suelo, si alguien quiere comunicarse conmigo aparte en privado, puede hacerlo por WhatsApp en privado sin hacer la pregunta en todo el grupo. O puede llamar por WhatsApp, también se puede llamar sin costo. Una vez que tenga el servicio de WhatsApp, se puede llamar a todos los que son contactos en WhatsApp. ¿Sí? Y eso también invito a cualquier persona a hacer, si desea. Bien, ¿hay algo más? Este momento. Si no, entonces vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, gracias te damos por tu palabra que sobre todo nos ha enseñado lo que necesitamos en cuanto a la salvación, que no depende de nosotros de ninguna manera, para nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y todo en nosotros es inaceptable a ti, siendo Dios santo, que tienes que rechazar y repudiar y alejar de tu presencia todo lo malo y todo en nosotros está contaminado por el pecado. Tendrías que rechazar todo en nosotros y a nosotros mismos. Pero gracias que tú nos has mostrado en la Escritura que has enviado a Jesús para ser nuestro Salvador, Él, para no tener que salvarnos a nosotros. Y que Él ha hecho todo lo necesario. Él ha obedecido la ley perfectamente por nosotros. Ha cumplido tus requisitos por nosotros. Y Él ha pagado el castigo que sí hemos merecido por el hecho de que todo lo que hacemos es imperfecto y malo y pecaminoso. Gracias entonces, Señor. Pero sentimos mal ya que al analizar la doctrina de la Iglesia Católica, que hay tantos millones de individuos que no saben eso, que están luchando y luchando para ganar su propia salvación, para hacer su parte y nunca lo logran. Y los que son honestos llegan a la desesperación y la tristeza. Y algunos abandonan el esfuerzo porque reconocen que es imposible. Ayúdanos entonces cuando hay oportunidad de compartir con ellos la verdad en cuanto a la salvación. Sí, eso requiere también hablarles de que por el pecado que mora en nosotros, Dios no puede aceptar nada que hagamos nosotros, así como es originalmente. Pero que la solución es que Jesús lo ha hecho todo, no parte. Ellos piensan que ha hecho parte. No, lo ha hecho todo. Y eso nos libra, sí, para seguir. Ellos piensan que, entonces no nos preocupa para las obras. No, son muy importantes, pero como actos de agradecimiento, no para ganar o hacer nuestra parte en la salvación. Queremos decirle gracias a Dios por el hecho de que la salvación es gratuita, no, que no tenemos que ganarla. Y ayúdanos a enseñar eso claramente a ellos. También a miembros de las iglesias evangélicas, no voy a hablar más de eso en este momento, pero también están confundidos grandemente, aun en cuanto a esta enseñanza fundamental con respecto a la salvación. Hay malos enfoques ahí, desafortunadamente. Entonces, al tener oportunidad, ayúdanos a mostrarles eso también. Por ejemplo, la pregunta que Suelo ha traído sobre los diezmos, que hay una mujer ahí enseñando que tienen que dar el diezmo y si no, hasta tienen que pagar intereses. Todo eso es contrario a tu palabra y hace parecer que depende del hombre estar bien contigo por lo que da en los diezmos, etcétera, al cumplir con esa ley que ya no aplica en el Nuevo Testamento. Entonces, ayúdanos a mostrar a los que piensan así esos errores y cómo eso quita la vista de lo que Cristo ha hecho y pone todo el enfoque en lo que el hombre tiene que hacer. Y eso es solo un punto. Hay otros muchos que enseñan que realmente no es bíblico o está sacado del contexto de la Biblia. Ayúdanos a hacer eso, Señor, por gratitud a ti. Entonces, guárdanos en esta verdad que estamos aprendiendo sobre la salvación, nuestra relación contigo, la fe, quién ha obedecido por nosotros, sobre el arrepentimiento, sobre la diferencia entre el Evangelio, que eso quede firme
en nosotros para poder comunicarlo a otros. Todo eso pido para todos los estudiantes, Señor, que les guarde también y les bendiga en todos sus esfuerzos y en todo lo que hacen para servirte, aun las cosas que no tienen que ver con enseñar la palabra de Dios. Pero todo es en gratitud a ti, Señor, y bendíceles en eso. Todo lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, entonces sería todo para hoy. Entonces, que Dios les guarde y les bendiga en todo sentido y en el permiso de Él y de acuerdo a su voluntad podemos reunirnos otra vez el miércoles a la misma hora. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Ok, gracias. Que Dios le bendiga, hermano. Ok, igualmente.